de lo que decía en su momento Antoni Moliné, la importancia que tenía el elemento de la violencia contra los frailes y la violencia contra los espacios eclesiásticos como un nuevo repertorio de violencia política, de protesta social, perdón. Finalmente, el redescubrimiento de la política, que ha sido interpretado de distintas formas. Esta ha sido una cuestión que ya se lleva a cabo desde hace tiempo, quiénes eran los participantes. En la historiografía considera, algunos autores han considerado que era el Poble Menut, aquí Ana María García Rovira, también Ana María García Rovira hablaba de las sociedades secretas, el liderazgo de liberales exaltados o la participación decisiva, sobre todo en el movimiento entendido en una dimensión de todo el verano y parte de otoño del 35 de los campesinos agraviados. ¿Cuáles eran las razones? Eran volver a redesamortizar conventos que se habían desamortizado en el 22 y en el 23. Era acabar con el régimen señorial, tesis de Manuel Santirso. Era una conquista política del liberalismo popular, etc. Creo que aquí centraría los debates alrededor de lo que ocurre ese verano del 35, en el que la ciudad de Barcelona tiene un protagonismo relevante. Disculpad, que me parece. Me había salido un mensaje y no me dejaba avanzar. Bueno, creo que la violencia y la protesta durante el trienio liberal tiene unas características que podríamos intuir que tienen algunas formas de continuidad durante los años 30. A mí me parece significativo que en ciudades como Barcelona, pero no exclusivamente Barcelona, aparecen formas de representación popular. Estas se pueden observar en la plaza pública, una reunión y en la plaza pública de la cual puedan aparecer o surgir representantes de lo que es considerado el pueblo, en las sociedades patrióticas, en juntas revolucionarias conformadas por ciudadanos, milicianos y militares. Todas estas formas de representación popular o del pueblo van a tener una proyección en esas jornadas revolucionarias. Esas formas se constituyen para designar cuáles son los enemigos de la nación y expulsarlos, proscribirlos de la ciudad. Eso va a pasar recurrentemente en distintas ciudades españolas. Obviamente, el caso que mejor conozco es el de Barcelona, pero no es el único. Cartagena, Valencia, Sevilla y otras más. A menudo es ese espacio de las sociedades patrióticas o de la plaza pública en el lugar donde se representa esa teatralización o esa representación del poder popular. Esas proscripciones lo que nos indican es que se expulsan pero no se ejecutan esas personas. Y eso me parece un elemento determinante. Es un elemento en que se teatraliza o se expulsa de la comunidad política a aquellos que se denominan enemigos de esa comunidad, pero no se ejerce una violencia contra ellos. Entonces estamos en una forma, digamos así, de ritual político, en este caso. Eso nos reduce significativamente el impacto de estas jornadas revolucionarias en clave violento en el ámbito urbano. Pero ¿qué pasa fuera de ese ámbito urbano? De ese ámbito, lo que vemos es que en los casos más conocidos, la provincia de Barcelona y la provincia de Tarragona, vemos que se producen asesinatos y destrucción en pueblos y ciudades, en pueblos que son escenarios de la guerra civil que azota ese territorio entre 1822 y 1823. ¿Quiénes son los responsables de esos asesinatos? Mayoritariamente los cuerpos de milicianos, no de la localidad, sino de las localidades colindantes que van a defender el régimen liberal en el escenario de guerra, en una guerra de guerrillas. Por lo tanto, cuando llegan a una localidad es habitual, o es relativamente habitual, que se ejerza ese tipo de violencia sobre aquellos que se consideran que están dando cobertura o apoyando a los partidarios o enemigos del régimen constitucional. Así vemos que durante aquel periodo encontramos las referencias a más de 500 asesinatos. O sea, no son acciones en combate, no son enfrentamientos en combate entre grupos de realistas y de liberales, sino son
insisto en la idea de que se llega a una localidad, se coge a algunos y se los ejecuta. Encontramos a 500 civiles y 85 eclesiásticos en las provincias de Barcelona y Tarragona asesinados en ese año, en esos meses de 1822 y 1823. Esas prácticas también están asociadas a profanaciones de cuerpos, a destrucción de espacios de cultos y a exhumación de esos cuerpos de esos eclesiásticos. Todo ello lo que me pone de relieve es que algo ha cambiado en ese momento. La violencia contra los liberales, perdón, contra los eclesiásticos, no se había producido anteriormente. Bueno, sí, y ahí volveré después a ello, ¿no? O sea, durante la Guerra de la Independencia vemos que la violencia, o al menos aquí igual, ahora es una cuestión que me preocupa y que yo no encuentro demasiadas referencias, pero en general no vemos violencia contra los eclesiásticos por parte de los patriotas, para decirlo así. Sí, por parte de las tropas napoleónicas o incluso de los colaboracionistas o los afrancesados, pero no por parte de los patriotas. Por lo tanto, creo que en esto hay algo que tenemos que incentivar, poner de relieve el hecho de la novedad del fenómeno. Vamos a ver que a finales del siglo XIX nos encontraremos con una batalla cultural sobre lo que ha significado los años 30 en el ámbito para el relato de la Revolución Liberal y para el relato de la consolidación del Estado liberal. Y esto es un elemento que no es el que me ocupa principalmente en esta intervención, pero creo que es importante tener en cuenta que en la década de los 80, 90 y primera década del siglo XX hay un debate importante desde la perspectiva del marco conmemorativo, pero también del marco de estudio, es decir, no solo de conmemorar, sino de analizar exactamente lo que ocurre entre un sector que se reivindica de una tradición liberal republicana o libre pensadora y una tradición que se reivindica integrista católica. Y ahí, sorprendentemente, nos vamos a encontrar que los trabajos más concienzudos y más metodológicamente curados son los que proceden de esa tradición integrista y aquí lo representa sobre todo Cayetano Gaietà Barraquer Roviralta, que va a ofrecer un análisis muy, muy exhaustivo de todo lo que ocurre, todo ese tipo de violencias que se desarrollan entre, sobre todo los años 30, de los años 30, ese año 35. Y allí recientemente asistí a una tesis que analizaba esta obra en la que ponían de relieve la importancia que Barraquer Roviralta le da al testimonio. Entonces, a finales del 19, que todavía algunos se percibe que entre esa década de los 80s, 90s y principios del siglo XX todavía quedan algunos testimonios, eclesiástico se dedica a recorrer el territorio y a ir preguntando. ¿Y qué pasó? ¿Y quién tal? ¿Y qué tal? Obviamente con una finalidad clarísima, que es demonizar la construcción, las bases sobre las que se sustenta el régimen liberal español. Pero bueno, a mí me parece que esta es otra historia, pero que es interesante tenerla en cuenta para ver dónde se produce el debate, cómo ese debate también se nos va a trasladar años después en el ámbito académico. Bueno, para explicar esta historia, creo que debemos empezar, no entraré sobre lo que ocurre en Madrid en el 34 o en Zaragoza posteriormente, pero sí lo que ocurre en Reus en 1835, que es ver cómo los primeros asaltos al convento de San Juan y al convento de San Francesc, estos asaltos comportan el asesinato de 21 eclesiásticos, algunos, y leyendo la narrativa de la época, explican cómo algunos de esos eclesiásticos se mueren ahogados en algunas dependencias del convento a raíz de la quema del convento. Pero bueno, esencialmente las muertes se producen sobre todo por disparos, y están asociadas a los voluntarios de Isabel II. Es decir, a los cuerpos francos que se han montado para combatir en las distintas frentes de la guerra carlista, y lo que vemos es que, bueno, se atribuye a una turba popular, pero al final, detrás de esa turba popular, lo que vemos sobre todo es gente soldados, o sea, civiles armados que participan en los cuerpos francos, que son esos voluntarios de Isabel II, que se han armado en Barcelona, que se han armado en Reus y que tienen ese protagonismo. La historia ya la sabéis, que es una partida carlista que había asesinado a un grupo de milicianos, y cuando estos entraban
en la ciudad de Reus, pues de repente se desencadena este tumulto popular. Pero, claro, analizando un poco, ves que de tumulto popular puede que no haya tanto. O sea, lo que hay es esa acción de violencia llevada a cabo por un grupo que forma parte de un cuerpo armado, que son esos voluntarios. Vamos ya pues a la Buyanga de Barcelona del 35. Yo voy a utilizar aquí el término Buyanga, aunque es un término que no me gusta demasiado, y lo usaré sobre todo para que nos entendamos, ¿no? Estas son probablemente lo que tiene la Buyanga del 35 de Barcelona, es que hay una gran profusión de imágenes, que aquí podéis ver, y que nos da mucho juego por el impacto que tiene eso en la sociedad coetánea y que va a tener sobre todo en las mentalidades de los tanto liberales como sobre todo a liberales moderados o progresistas o sectores antiliberales que va a tener en las décadas posteriores. A resumir, para no entretenerme en lo que ocurre, me parece interesante subrayar que la revuelta estalla en el Torín, que es una plaza de toros de Barcelona, que implica la destrucción de los conventos y las órdenes masculinas. Aquí la lista de esos conventos, que son una decena, un poco más, y que todos esos conventos tienen una particularidad, que forman parte de órdenes masculinas y que habían tenido una utilidad, habían sido espacios de sociabilidad política o cultural durante el ámbito del trienio liberal. Es decir, es una forma de reapropiación del espacio. Y obviamente habían sido espacios desamortizados en el periodo 1822-1823. Sobre un total de 900 eclesiásticos que había en la ciudad, solo que no es. O sea, no hay una persecución furibunda sobre el eclesiástico, pues ya que apenas vamos a tener 16 muertos, que son muchos obviamente, pero sobre un total de 900 no es que la finalidad principal de los asaltantes fuera perseguir y asesinar a los eclesiásticos, aunque, como vemos, la propaganda va a retratar otras cosas. Aquí en particular, una de las cuestiones que me parece interesante subrayar es cómo la literatura, sobre todo contrarrevolucionaria, va a insistir mucho, y no solo la contrarrevolucionaria, con la participación de las mujeres en esa situación revolucionaria, en ese momento, en esa bullanga, persiguiendo a los curas y, como veis aquí, golpeándolos, lapidándolos con piedras. Os decía antes que el periodo me parece que en Reus hay 21 asesinatos de eclesiásticos, en Barcelona, en Reus, que es una revuelta menor, que se asaltan 2 conventos, y hay 21 asesinatos. En Barcelona, que se asaltan decenas de conventos, o casi 15 conventos, apenas hay 16. El conjunto de muertes en ese verano del 35 son 67. Recordar que las cifras del año 22-23, estábamos hablando de 88, y lo que vemos es cómo rápidamente vamos a tener distintas interpretaciones sobre quiénes han sido los responsables, ¿no? Habrá una voluntad por parte, sobre todo, de liberales moderados y algunos sectores contrarrevolucionarios de vincular ese movimiento al liderazgo de los que ellos denominan santones revolucionarios, es decir, progresistas. Esa revuelta se extiende rápidamente por las localidades colindantes de la ciudad de Barcelona. Aquí la lista es los conventos de esas localidades, todos son asaltados y son quemados. Y no es una... Entonces, eso va a pasar en los días sucesivos a el día 25 de julio y ya aparece la idea y el rumor de querer asaltar la fábrica Bonaplata. Pero en ese momento, obviamente, no se asalta. ¿Qué ocurre el 5 de agosto de 1875, que es la segunda parte de esta bullanga? Tradicionalmente nos han hablado de 2 bullangas, una el 25 de julio, otra el 5 de agosto. Yo no comparto demasiado esa tesis, creo que podríamos hablar de un fenómeno revolucionario que abarca del 25 de julio al 6 de agosto y que hay 2 momentos de estallido, pero que no se pueden desconectar ni explicar uno sin el otro. Aquí vemos la profusión de imágenes. Aquí vamos a tener esa imagen del general Bassa, que es asesinado, lanzado desde el Palacio Real y arrastrado por la calle, de la misma forma que lo había sido el toro que había desencadenado la revuelta en la Plaza de Toros de Barcelona. Es decir, elementos que forman parte un poco de un repertorio más tradicional. ¿Qué ocurre en ese momento? Ocurre eso que os comentaba, la muerte del general Bassa, el asalto a los edificios recaudatorios de impuestos,
no me alargo demasiado porque estoy viendo el tiempo y creo que no tengo tanto como esperaba, pero bueno, se quema la aduana, se quema el Tribunal de Rentas, la Sociedad Económica de Amigos del País, las barcas de carabineros, etcétera. Aquí, Perdona, perdona, Jordi. Disculpa dime. que te interrumpa, pero es por una buena causa. No te agobies por el tiempo. Esto es Vale, apasionante y sería una pena de que acuerdo. forzaras el ritmo. Siga tu Vale. aire. Perfecto, pues muchas gracias, José María. Pues lo que os decía, esas instituciones, ¿cuáles son las instituciones exaltadas? Las que recaudan impuestos, las que están sobre impuestos de productos básicos, la Procuraduría del Monasterio de Montserrat, derechos que están vinculadas a la recaudación de derechos señoriales. Bueno, aquí lo que me parece interesante destacar es sobre todo la quema de la fábrica Buenaplata, Vilara Woodrull y compañía, y cómo ese fenómeno tiene esa continuidad. Es decir, insisto en la idea que creo que para mí es la idea fundamental, que es que no estamos ante dos hechos puntuales, sino estamos ante un ciclo violento o de protesta social que abarca todo el periodo del verano del 35 y hasta el otoño. Y donde hay dos elementos puntuales, hay dos momentos de gran estallido, que son 25 de julio y 5 de agosto, pero que tienen que interpretarse en conjunto. Aquí vemos que esos fenómenos se producen en Tarragona, Mataró, Figueras, Torroella, etc. Por lo tanto, me parece fundamental entender esa cuestión. ¿Quiénes están detrás de todo esto? A ver, ¿quiénes están detrás? Es la gran pregunta que nos hemos hecho la historiografía durante este periodo, para interpretar lo que ocurre ese año 35 y en particular en Barcelona. Es evidente que para lo que ocurre fuera de Barcelona, todo el mundo, yo me remito a los trabajos de Sant Tirso, que insisten en la presencia de los voluntarios isabelinos. Esos voluntarios son tradicionalmente campesinos que están desocupados y que se han articulado en cuerpos y se han integrado en los cuerpos francos, que es un cuerpo armado, formado por civiles y que recibe una remuneración de 5 reales de venta. A estos se les atribuye la responsabilidad de lo que ocurre fuera de la ciudad de Barcelona, esencialmente, como hemos visto en el ejemplo que habíamos dedicado a Reus. ¿Qué ocurre para el caso de Barcelona? Para el caso de Barcelona creo que entrando más en detalle podemos afinar un poco más. Y esa es una cuestión de la que me he preocupado un poco, que es, a mi modo de ver, sobre todo tiene que ver con quiénes van a ser los principales beneficiados a posteriori en el mundo popular de lo que ocurre en ese verano del 35. Lo que vemos es que tejedores cualificados, paletas y carpinteros, trabajadores vinculados a la construcción, marineros y pescadores, mujeres y niños, todos ellos tendrán un papel relevante en ese momento, en esa parte de la bullanga del 5 de agosto, sobre todo. Es verdad que muchos de ellos han participado en la anterior, en la del 25 de julio, pero nos ha preocupado sobre todo el 5 de agosto porque la propaganda política de carácter liberal va a intentar distinguir entre lo que es una parte en clave positiva, que es, bueno, la quema de conventos no es criticada por la mayoría de liberales y en particular no es criticada por los liberales progresistas, pero lo que sí va a ser fuertemente criticado es la quema de la fábrica Buenaplata y el asalto a la aduana. Entonces, esas cuestiones intentan distinguir entre una parte del movimiento y otra, entre unas acciones y otras. Yo creo que para el periodo, los que van a salir principalmente beneficiados, y veremos en la formación de los batallones populares que se constituyen a partir de, al cabo de 2 o 3 días después de estos hechos, vamos a ver que están informados básicamente por esos dos colectivos, que son tejedores de carácter cualificado, tejedores que nutren al 12º batallón ligero conocido como el batallón de la blusa, y por otra parte los paletas y carpinteros que van a formar el batallón de zapadores monteros. Estos nos demuestran que forman parte de una misma cultura de oficio, sobre todo el mundo textil, el sector textil y el sector de la construcción, cada uno con sus culturas de oficio, aunque podrían parecer que son culturas de oficio parecidas. Organización en cuadrillas, trabajo autónomo, formas de contratación parecidas, trabajo 7 u 8 meses en el sector y después trabajo en otros sectores. Esto es lo que nos explican habitualmente los especialistas en historia social y del trabajo en este ámbito. Todo esto nos lleva a asumir que una parte importante de esa revuelta la podemos considerar como una expresión del ludismo comunitario, en la medida que esa fábrica afecta a las formas de vida y al taskscape de la ciudad de Barcelona, pero con un alto contenido político.
Aquí vemos una imagen que yo la uso a menudo para hablar de cómo se retrata la Barcelona de 1835. Este es un cuadro que lo titula Antoni Ferran La Patulea y habla de esa noche del 5 de agosto de 1835, lo que está a punto de ocurrir. Aquí en pequeño es fácil ver, en el fondo, a ver si en ese primer plano se puede ver un poco mejor, vemos el cuerpo del general Bassa, que ha sido arrastrado y llevado hasta la parte superior de la Rambla y que está siendo a punto de ser, se acumula con muebles que han sacado de algunas de esas dependencias. Aquí lo que me interesa sobre todo destacar es esos colectivos de carácter popular y no solo popular que participan de ese movimiento y están designando, es el concepto este de Patulea, lo que nos va a explicar cuáles son los responsables de ese asalto a la casa, a la fábrica Buenaplata. Aquí, detrás del concepto Patulea, estamos viendo esas clases de carácter popular, aunque no son exclusivamente esas clases populares, porque aquí en ese retrato Antoni Ferran deja claro que hay también sectores de carácter liberal, como vemos por los atuendos de algunos de los protagonistas. Es fácil de aquí observar que hay jornaleros, algunos que por su tez, color de piel, se van a atribuir también a la presencia relevante del colectivo de Niña Gitana. De eso os voy a contar algo un poco más tarde. Nada que ver con la representación de lo que es el fenómeno revolucionario por antonomasia en ese momento, que es la revolución de 1830, que nos pinta Delacroix con la libertad guiando al pueblo. La duda o el elemento que me parece relevante es: ¿conocían las ideas liberales estos protagonistas? Es verdad que lo que nos vamos a encontrar es que se intentará despolitizar aquella movilización, atribuyendo la responsabilidad ya no solo a esos jornaleros, sino también a los fabricantes que tienen que combatir con los fabricantes es decir, fabricantes que no tienen máquinas a vapor con fabricantes que tienen máquinas a vapor. Y habrá una parte de los liberales progresistas que van a decir que esos fabricantes que no tienen máquinas a vapor han alimentado la movilización popular para lanzarla contra las fábricas a vapor, porque estas era una competencia de forma desleal. Una parte de ese liberalismo moderado también va a interpretar que son esos santones, aunque la documentación de la época nos decía claro que, pues eso, Xauradó, sobre todo Peramata, Dagollada y María Borrell, se van a negar y van a intentar evitar el asalto a la fábrica. Y lo explicitan, es decir, sobre todo la figura de Peramata. Después vamos a ver otra parte de la interpretación progresista centrada en Barcelona, que en lugar de van a responsabilizar a una parte de la masa jornalera y sobre todo la van a identificar con colectivos que están a los márgenes del denominado pueblo, marineros y gitanos. Y van a insistir en eso, marineros, gitanos, también mujeres. La idea es salvar al pueblo del liberalismo popular, salvar la esencia positiva del pueblo de lo que es el liberalismo popular. Después veremos que el liberalismo popular y la tradición insurreccional habían tenido sus espacios de formación en los batallones de la milicia, esa experteza, esa experiencia que de los años 20 va a tener continuidad en estos años 35, como os contaré dentro de un momento. La difusión del discurso político asociado al liberalismo popular se va ya en los años 20 a asociar a estas expresiones. La idea es salvar la patria, la idea es la salud del pueblo, la suprema ley, constitución o muerte. Hay un discurso liberal de carácter popular que se va a hacer explícito en los años 20 y se hará explícito en los años 40. Y esos años 40 lo que va a hacer es evocar lo que ha ocurrido y legitimar lo que ha ocurrido esos años 30, ese año 35. ¿Qué ocurre justo después de la Bullanga o de ese verano, de ese 5 o 6 de agosto del 1875? Se prohíben las máquinas de vapor en Barcelona hasta 1879. Obviamente es una conquista. En segundo lugar, la Junta Gubernativa va a formar 2 unidades de milicianos sin restricciones de acceso. Los del 12º ligeros y los zapadores bomberos. Los del 12º se van a denominar el batallón de la blusa, y los zapadores bomberos está formado exclusivamente por carpinteros y gente vinculada al ámbito de la construcción. Esos 2 batallones van a ser considerados los responsables de todo fenómeno de agitación política que se produce en Barcelona entre 1875 y 1877, momento de su disolución. Y a partir de 1840, estos 2 batallones van a estar
se va a consagrar una memorialística, unas de condecoraciones, un recuerdo a todos los participantes de esos 2 batallones. Hasta el punto que vamos a ver que el concepto de milicianos de la blusa va a diluirse y todo miliciano o todo colectivo, unidad, cuerpo franco de milicianos que forman parte, que dependen de una organización de carácter revolucionario, de una junta revolucionaria en los años 42 y 43, se denominan como milicianos de la blusa. Es decir, ha perdido la calidad de definir un colectivo, una unidad para definir un colectivo de carácter popular. La Junta Auxiliar Consultiva, que sucede a la precedente, va a armar voluntarios de Cataluña, esos cuerpos francos de los que se hablaba, que van a ayudar a extender el fenómeno revolucionario más allá de la ciudad de Barcelona, con esa procedencia humilde, desocupados, 5 reales al día, etc. Es decir, entre cuerpos francos y milicianos vamos a pasar de 2.000 a 4.600 en 10 días. Es decir, tenemos que ver ahí pues se percibe como una conquista, ¿no? De la misma forma que la prohibición de instalar máquinas de vapor se concibe como una conquista por parte de ese liberalismo de carácter popular. Como os decía, esas unidades van a quedar excluidas de la milicia a partir de 1867, cuando en Barcelona, en Cataluña, se modere esa dinámica revolucionaria, y esa es una discrepancia que tengo con Manuel Santirso, que eso no es... es decir, detrás de estos colectivos hay una organización, y no solo hay una organización, sino que hay una voluntad de proyectar el discurso político más allá de la ciudad de Barcelona y de llevar la revolución a otros lados, a otros lugares. Y al mismo tiempo veremos que las juntas gubernativas, en este caso la Junta Consultiva, está encantada de poder sacar fuera de la ciudad a los cuerpos de zapadores, a los cuerpos de milicianos de la blusa, etcétera, para evitar ese tumulto político que se producía de vez en cuando. Lo que pasa es que no pueden sacarlos durante los 2 años, los van sacando y entrando, entrando y saliendo, ¿no? Y como os decía, a partir de 1840 se restituye esta memoria y van a pasar, y todos los voluntarios y milicianos identificados con el liberalismo revolucionario, de per se van a llamar los de la blusa, que se va a ser la manera en clave positiva de llamarlos. En clave negativa se les va a llamar patuleas o los jamancios, derivados de la revuelta de la Jamancia posterior. Aquí vemos imágenes del batallón de la blusa, que se constituye en 1835, ese agosto de 1875. La novedad es cómo intentan que la blusa no aparezca. La blusa es la blusa del trabajador, del obrero, del que es una blusa mucho más ancha para que pueda trabajar y maniobrar con facilidad en el ámbito del espacio fábrica. Ahí no las vemos en esas representaciones, pero sí que en 1842 es muy evidente cómo esas blusas aparecen en los uniformes de la milicia. Y hay una representación de forma distinta. Aquí es una de las imágenes que, bueno, cuando se probó el batallón conseguimos localizar de cómo se vestían exactamente, y aquí me parece una imagen profundamente provocadora, que es lo que hacen los milicianos en ese espacio, que son los espacios conventuales. Prácticamente esto no tuvieron tiempo de hacerlo, es más una idea de una apropiación del espacio, porque rápidamente esos espacios son destruidos, y por lo tanto casi es una ficción esa imagen. Es una imagen que intenta explicar lo que están haciendo los milicianos de la blusa en 1835, a finales del 35, en un espacio que ya está quemado, que ya está destruido, pero que es uno de los espacios importantes de la ciudad de Barcelona, uno de los conventos quemados. Bullangas posteriores como las habrá, las represiones que habrá a posteriori, pero me parece interesante destacar en este momento la importancia que tienen esos jornaleros de fábrica en el discurso político liberal. A veces tenemos la sensación de que hemos eludido al protagonista de la acción, a los protagonistas de la acción. En los años 40 está muy claro que la movilización de los jornaleros es un elemento fundamental, de los jornaleros de fábrica. Aquí una de las representaciones en un suplemento que escribía Pere Mata en el diario El Constitucional en 1842, y vemos una representación de un fabricante que cierra la fábrica para que los trabajadores no puedan para que no puedan trabajar, de una forma de lockout, digámoslo así, y esos trabajadores se sienten coartados, se sienten presionados por esta acción,
y se insiste sobre todo es la voluntad de que esos trabajadores no se movilicen, no se politicen. Y si lo hacen, la consecuencia es cerrar la fábrica. Veremos, es un momento muy precario de las caricaturas y lo que vemos es que esa caricatura, aquí no he mencionado las fechas, pero se va a reproducir en distintos momentos en estos suplementos en distintas fechas. La idea es coartar esa movilización de carácter popular que vincula jornaleros de fábrica a participar en la milicia o sobre todo en esos voluntarios francos. Como os decía, se va a generar un relato sobre lo que es la revolución liberal, la importancia que tiene esa revolución liberal y cómo desde el sexenio absolutista hasta el periodo del 43 surge un relato sobre lo que ocurre y la importancia que tiene sobre todo esa quema de conventos que aquí aparece representada. También el final de ese proceso revolucionario lo vemos con la Jamancia. Os decía que no iba a entrar muy a fondo en esta cuestión, pero sí lo haré de forma breve. Es el concepto de Buyanga. El concepto de Buyanga aparece en ese mismo momento en el que se está produciendo y los primeros que lo van a emplear son Castillo y Mayone, Raúl, después Antonio Ribot y Fuensaré, Pere Mata. En definitiva, hay una lectura de que el bullanguero es un amigo del disturbio y del motín, pero rápidamente los sectores progresistas intentan darle un poco la vuelta a esa argumentación, intentan darle una visión positiva del fenómeno de la bullanga para darle esa percepción de carácter positivo, de carácter revolucionario. Y ahí vamos a ver una disputa alrededor del significado, de cuál es el auténtico significado de la bullanga. Si es un significado vinculado claramente a los sectores contrarrevolucionarios, que así lo definen y lo usan de forma recurrente, o como ocurre, como los propios actores que se han identificado con una parte de la agitación política de la protesta asumen como propio ese concepto de bullanga y lo ironizan con él, ¿no? O sea, Antonio Ribot Fonsalé hace una obra de teatro de quiero hacerme bullanguero en el año 41. Pere Mata escribe una novela, un folletín sobre el poeta y el banquero en que el poeta es un bullanguero. Entonces, es un poco la idea de poderle darle la vuelta. Lo que no va a pasar y no se le va a dar la vuelta es a la idea de patulea. O sea, así como Buyanga, vamos a tener esa discrepancia entre, por un lado, unos sectores conservadores o contrarrevolucionarios o incluso liberales moderados que ven la Buyanga como un fenómeno claramente negativo, asociado y para despolitizar el movimiento político, para ese movimiento que ha recorrido el territorio catalán o más allá de él también. Lo que veremos es que patulea se va a considerar siempre un concepto claramente denigrativo, peyorativo, para referirse a colectivos populares. Así veremos que se hablará de reunión de personas viandantes o merodeantes, partidas de gente sin domicilio ni disciplina. RAE es el 53, se vinculará con el colectivo de la etnia gitana, la gente de Rom, la gente de la gente de Voyage, la itinerancia, es decir, aquellos que no tienen propiedades, aquellos que no tienen un domicilio, aquellos que viven en vida comunitaria. Es muy interesante ver cómo se empieza a generar un lugar sobre una imagen sobre el gitano, que es una imagen claramente peyorativa, que queda un colectivo que está al margen del pueblo, y que esa imagen del gitano también sirve para darle ese elemento claramente peyorativo al movimiento revolucionario. Se llegará a decir que el general Narcís Ametller, que es uno de los generales liberales progresistas en el año 43, la Terence McMahon Hughes, dice que es un general gitano. O sea, evidentemente no hay ningún tipo de vinculación, pero esa es la idea de atribuir la responsabilidad del liberalismo popular a un colectivo que es el colectivo gitano, que está excluido de la participación digamos así, del pueblo o de la nación, del pueblo, perdón. Incluso José María Freixas escribirá y ironizará sobre la vida de los gitanos, diciéndole a los liberales que aquellos que se sienten atraídos por esa vida en común, pues que se vayan con ellos, porque ellos tienen una vida ejemplar y todo lo comparten, todo entre ellos es común. Es decir, ausencia de propiedad en los gitanos, propiedad, ya sean propiedades particulares o ya sea un domicilio. Ignacio de Castilla, en Los españoles pintados por sí mismos en el 44, hablará del patriota y distinguirá entre tres categorías de patriota.
El último de ellos, la plebea, dice que son los últimos, solo les valía matar, arrastrar, despedazar a todo el que se opone. Evidentemente, estamos generando un discurso que nos remite a lo que ha ocurrido en Barcelona. O sea, el arrastre, el general Bassa es la segunda autoridad de la ciudad, perdón, de Cataluña. No es menor haber arrastrado a esa segunda autoridad, y si se arrastra a la segunda autoridad es porque la primera no quiere entrar en Barcelona. Es así de fácil. Y nos dirán y después dirá un poco más, una primera materia en bruto con gran cantidad de carpanta que lo convertía en jamancio. Carpanta, jamancio, esa idea de la jamancia del 43, esa continuidad del fenómeno revolucionario. Insisto que a mi modo de ver nos hemos ceñido demasiado a interpretar el fenómeno solo para el 35, y yo creo que la cronología va de 1820, probablemente igual anterior, pero sobre todo entre el 20 y el 43. Nos ayuda mucho más a entender todo esto. Evidentemente, aquí vemos la jamancia del 43, un fenómeno revolucionario liderado por el liberalismo progresista, no centralista, en la ciudad de Barcelona, en el otoño del 43, con ese tipo de representaciones que veremos. Unas representaciones que quedan claras en las dos imágenes que hemos visto de forma precedente, pero hagamos la comparación. La milicia en 1820 es representada de esta forma y en 1843 es representada de esta forma. Se ha construido ya, cómo se gestan esos espacios de autoorganización del liberalismo popular en el seno de algunos batallones de la milicia, no todos obviamente, pero en los años 43 está claro lo que para esos cuerpos de milicianos y cuerpos de voluntarios o cuerpos francos representan iconográficamente, se representan de esta forma. Representan estas plebeas, este mundo de plebeo, este mundo de apatuleo. Bueno, esta no es la historia que podría dar mucho más de sí. Yo creo que también deberíamos hablar del espacio. Esta intervención empezaba con una reflexión, con una imagen de la ciudad de Barcelona antes de la Revolución, aquí, y va a terminar con otra imagen. Esta es una imagen de 1806 y va a terminar con otra imagen de la ciudad en 1843, que es esta de aquí. El fenómeno revolucionario transforma la ciudad como no había ocurrido hasta ese momento. Ni siquiera la construcción de la ciudadela en 1714, bueno, entre 1717 y 48, transforma tanto la ciudad de Barcelona, y no va a haber una transformación parecida hasta que se derruyan las murallas y se construya el ensanche de la ciudad. Tenemos que pensar que una quinta parte de la ciudad de Barcelona eran espacios eclesiásticos antes de 1820 y que todos esos conventos de órdenes masculinas van a desaparecer. Es decir, no es una quinta parte de la ciudad que desaparece y se transforma, pero hay significativamente alrededor de todo el eje de la Rambla, que es uno de los ejes principales de la ciudad, el eje principal en ese momento, a un lado y al otro van a desaparecer esos conventos y se van a construir un nuevo espacio público para representar la política, en la política liberal. En definitiva, van a aparecer plazas, mercados y otros espacios vinculados al ocio, a la economía y a la cultura, como las universidades y espacios para albergar centros de comercio, tiendas, teatros, etc. Esta no es la intervención que no quería desarrollar excesivamente este punto, pero sí que me parece significativo tener en cuenta esa cuestión, que es que ese elemento está asociado a la transformación urbana de la ciudad. Y sin esa cuestión no la podemos entender. Creo que podríamos entrar mucho más en detalle y ver ese cambio estructural de la ciudad, pero creo que es un ejemplo de transformación urbana con una clara vinculación a un protagonismo de ese liberalismo de carácter popular. Para terminar, me gustaría aportar unas conclusiones y lanzar algunas cuestiones que podamos debatir en el debate posterior sobre cómo, a mi modo de ver, tenemos que hablar de una revolución en verano del 35, que es una revolución que va más allá del espacio barcelonés, que abarca como mínimo distintos territorios de España, y en el caso catalán es evidente que deben seguirse en una dinámica mucho más
prolongada en la que milicianos y cuerpos francos de origen popular tienen un protagonismo destacado. Ya sea como en Reus, donde son los actores principales, o ya sea como en Barcelona, donde las clases populares van a entrar en la milicia después de haber participado en esa revuelta o en ese espacio de esa situación revolucionaria. El liberalismo popular resignifica las ideas liberales y proyecta horizontes igualitarios y universalistas. Yo ahí siempre me debatí en cuál es la importancia del discurso y la importancia de las categorías sociales, para decirlo así. Y creo que no me convence ni una cosa ni la otra. Creo que tenemos que jugar con ambas. Es decir, creo que el discurso es muy importante, pero en sí mismo no lo explica todo. Y creo que tener ese conocimiento detallado de esas categorías sociales, de esta realidad social, nos ayuda a entender cómo ese discurso impacta y genera y se puede nutrir de experiencias sociales y políticas. Al menos esa es la tesis que quiero exponer aquí y defender aquí, en que, bueno, tenemos que integrar ambas situaciones. La combinación de viejos y nuevos repertorios de protesta. Creo que la Arrastre del Toro, el General Bassa, pues, podrían formar parte de esos viejos repertorios de protesta, pero me parece que la destrucción de documentación policial, inquisitorial, bueno, no lo veo tanto como un fenómeno de viejo modelo o de repertorio viejo de protesta. Y lo que sobre todo me parece importante es el tema del anticlericalismo. Y yo creo que a veces lo hemos menospreciado un poco diciendo que eso del anticlericalismo, bueno, al final formaba parte del conflicto. Bueno, no, es algo significativamente nuevo respecto a periodos precedentes. Entonces, probablemente, y creo que aquí me remito a las investigaciones que está llevando a cabo Pep Rueda sobre estos temas, creo que tenemos un campo importante por analizar. En segundo lugar, lo que os comentaba bueno, que esa quema de la fábrica y esa revuelta fiscal fuera una expresión del liberalismo de carácter comunitario, no implica que no estuviera también vinculado a un discurso, no tuviera presente un discurso político. Es decir, algunos de los actores que participan en esos asaltos tendrán esa continuidad en el espacio, en el liberalismo político, a través de ese espacio de autoorganización que es las unidades de milicianos de las que he hablado anteriormente. Y finalmente, pues lo que os decía, para mí conceptos como Buyanga y Patulea se tratan de de intentar despolitizar al pueblo y convertirlo en un agente subsidiario de algunos liberales protagonistas, o simplemente expurgar estos colectivos de lo que es considerado el pueblo. A mi modo de ver, creo que son palabras que lo que intentan es eliminar, o sea, intentan acotar y despolitizar a algunos colectivos que participaron activamente en ese espacio revolucionario, esa situación revolucionaria, y por lo tanto son significativas y tenemos que tenerlas en cuenta en esta cuestión. Es decir, nos inventamos el concepto Buyanga para desacreditar lo de Barcelona de 1835 y nos inventamos el concepto de Patulea para decir que los protagonistas son gente que no queremos que forme parte del pueblo y por tanto que no forme parte de la nación. Y periódicamente salen libros en Barcelona que nos hablan de las bullangas desde 1835 hasta 1936. Algunos se atreven ya a vincularlo hasta 2019. Como esas formas de violencia espasmódica que no tienen carácter político, tienen un carácter político muy vago y que se mueven de forma prácticamente instintiva por parte de las clases populares de forma sincopada, ¿no? Yo creo que he intentado en esta exposición ver que es algo un poco distinto y que forma parte de un ciclo revolucionario que se inserta en una dinámica amplia que va del 1820 al 1843. Bueno, pues hasta aquí. Muchas gracias por la atención, gracias por el tiempo, porque me he pasado un poco más de lo previsto, pero ha sido un placer y estaré encantado de que observaciones, comentarios, preguntas, lo que queráis, porque es una forma de aprender también de vuestros conocimientos y experticias. Bueno, muchas gracias, Jordi. A mí personalmente me ha parecido muy interesante toda tu exposición y intentaré resumirla un poquito, poner encima de la mesa
los puntos los aspectos que pueden sugerir debate o que yo creo que pueden sugerir. Uy. Perdona, has cambiado la pantalla, ¿verdad? Disculpa. Bueno, yo creo que has desgranado de manera muy clara la dinámica de esta bullanga del año 35 y me ha parecido muy interesante el hecho de que lo hayas presentado como un único movimiento, no solo la del 35, sino la posterior, que forma parte de un ciclo que no acabará hasta la segunda bullanga, la de los años 40. En definitiva, toda esta etapa de cambios importantes, en las que lo que se está produciendo es un proceso en el que los distintos grupos intentan estabilizar sus propios programas políticos, en definitiva, un proceso de construcción. Me ha parecido también muy interesante esta doble dinámica que has planteado, una dinámica, digamos, interna dentro de la ciudad de Barcelona, en la que se debaten, en la que entran en confrontación grupos sociales diversos, y la dinámica fuera de Barcelona. Seguramente una y otra obedece, o entiendo yo, o me ha parecido a mí entender y me ha sugerido, entiendo que forman parte de ciclos paralelos, de movimientos paralelos, y evidentemente en la ciudad de Barcelona se está creando esta confrontación entre un proceso que no solamente es un proceso político que está pugnando por establecer el liberalismo, sino con todo este cambio social que implica el proceso industrializador. Es curioso que se han puesto de manifiesto dos ciudades, la ciudad de Barcelona y la ciudad de Reus. A pesar de que, no sé, para los que no lo conozcan, la distancia entre ellas, si tenemos en cuenta los parámetros de la época, eran considerables, están más o menos, yo creo que a unos 120, 130 kilómetros una de la otra, pero seguramente las dinámicas no son tan radicalmente distintas. Seguramente la diferencia sería en que posiblemente la ciudad de Reus tiene un entorno rural mucho más cercano que el de Barcelona, que en definitiva toda el área, no la podemos llamar en aquel momento área metropolitana, pero sí que empieza a funcionar como área de influencia. Otro punto interesante es el relato sobre la quema de conventos. Me ha parecido, has puesto de manifiesto este discurso, este ataque, digamos, a todo el espacio conventual, que en definitiva va ligado a este anticlericalismo, ligado también al movimiento liberal y seguramente a los sectores más radicales del liberalismo. En definitiva, un movimiento que que tú has puesto de manifiesto que no es una novedad, o sea, que se había producido anteriormente, pero que curiosamente en Barcelona lo veremos repetido cíclicamente a lo largo de todo el siglo XIX y yo diría que hasta buena parte del siglo XX. Y las dinámicas el modelo no es radicalmente distinto, o sea, va siguiendo unas pautas realmente muy parecidas. Ligado con este tema, has puesto de manifiesto que esta violencia anticlerical inicialmente viene de la mano de sectores afrancesados. Y aquí yo quisiera introducirte una pregunta para si me la puedes responder o si la puedes comentar posteriormente. ¿A qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a sectores que la utilizan interpretando de alguna manera a los sectores más radicales de la Revolución Francesa, en este momento aquí en Barcelona, o nos estamos refiriendo a otra cosa, no sé exactamente. Luego, todo el discurso alrededor de la fábrica Bonaplata, realmente estamos ante, yo creo que es un tema enormemente interesante, porque sé que desde mi posicionamiento, por ejemplo, del estudio de los movimientos sociales, es verdad que a veces nos referimos como el incendio de la fábrica Bonaplata, como digamos un primer movimiento ludista. Pero yo
tengo bastantes dudas sobre poderlo. Tú lo has llamado un ludismo comunitario. Bien, supongo que es otra forma de expresarlo, porque yo creo que no sigue exactamente los parámetros de un movimiento ludista, sino que hay un movimiento de protesta entre una sociedad que está saliendo de un determinado modelo organizativo, que está entrando en otro, y que la entrada en este nuevo modelo de sociedad liberal es complicado. Y hay muchos sectores que de manual los situaríamos dentro del espacio liberal, pero que en la práctica la introducción de este liberalismo es complicada y realmente no les ofrece seguramente las soluciones soñadas de alguna manera. Me ha parecido también muy interesante la diferenciación que has hecho entre los bullanguistas, y la patulea. Poco que entraría en la observación que he hecho previamente, que siempre he tenido esta sensación de que la palabra bullanga, como tú muy bien creo que en este aspecto lo has explicado muy bien, supera mucho la definición que le damos a la palabra bullanga. En cambio, esta palabra patulea, mucho más despectiva, quizás la asociaríamos, y casi es una pregunta, a lo que actualmente diríamos las chusmas revolucionarias, aunque la palabra quede políticamente muy poco correcta. Yo creo que se han puesto de manifiesto y he ido observando las imágenes que has ido poniendo, todas ellas muy interesantes. Esta lucha de clases sociales entre el viejo régimen que desaparece y el nuevo régimen que entra. Y cuando se ha ido hablando de estos grupos que van participando, ha aparecido una imagen que a mí me ha parecido muy curiosa. Ponía un miliciano de Porrera. Quizás supongo que habrá personas que no se habrán percatado de este detalle, pero Porrera es una localidad muy pequeña, un pueblo rural, muy cercano a un espacio enormemente poderoso en el antiguo régimen, muy cercano a Scala Dei. Claro, estamos hablando del año 35 y por lo tanto estamos hablando del periodo de la desamortización. Supongo que es algo que realmente no es casualidad que la figura destacada pertenezca a este ámbito geográfico. El monasterio de Scala Dei fue una de las grandes víctimas de la desamortización y bueno, esto evidentemente lo conoce mucho mejor que yo. Y realmente a mí en todo, observando desde lejos todo el tema de las bullangas, tú lo has puesto también de manifiesto, entramos, yo creo que es el momento de este gran choque de proyectos, ¿no? Por un lado estamos ante estas revueltas que son de las clases populares, con la utilización de los sectores más humildes dentro de la propia revuelta liberal. Estamos en una mezcla tú has puesto una pantalla diciendo quién provoca todos estos movimientos. Yo creo que el discurso o la reflexión que has planteado sobre quién lo provoca realmente es muy interesante. Y en todo caso, luego tenemos que hablar también de quién se ha beneficiado. Y es interesante observar este choque de discursos, este choque de proyectos. Son revueltas planificadas o no lo son, estas revueltas que empiezan en unas zonas comunitarias como la revuelta que empieza en el Toril y que luego provocan el tipo de destrucción que provocan, las imágenes que se nos transmiten, que tú has reflejado muy bien en las que nos has puesto, sobre la destrucción, que quizás luego no están en sintonía con el número de víctimas que se nos presenta, porque las imágenes son siempre de una enorme crueldad. Obviamente, cuando hay víctimas siempre hablamos de una crueldad física implícita, pero que a veces todo parece indicar que hay una voluntad política de transmitir este discurso. Y en definitiva, estamos hablando de un momento en el que unos grupos intentan imponerse a otros. Y finalmente, la última cosa que quería destacar, que he puesto muchas sobre la mesa, es el momento en que que es algo de lo que tú también has trabajado mucho, el momento en que se está construyendo este nuevo Estado. Y realmente el papel de la fábrica Bonaplata
yo creo que va bastante más allá de la destrucción de una fábrica de vapor, de lo que implica, de si es un movimiento con aires ludistas o no, porque al final la propia fábrica Bonaplata, la destrucción de la fábrica Bonaplata, yo creo que va ligada al papel que tendrá el Estado en la nueva coyuntura. Porque en definitiva no podemos olvidar que los Bonaplata acaban poniendo un pleito al Estado y acaban responsabilizando al Estado del no mantenimiento del orden público. Y seguramente entramos ante una novedad en esta nueva coyuntura de nuestro nuevo Estado que se está construyendo. Bueno, esto creo que es lo... Y obviamente, ya para finalizar, se ha puesto de manifiesto la importancia que este tipo de movilizaciones tienen en la transformación urbana. Es decir, realmente si lo observamos a posteriori, decimos, bueno, en definitiva, podría ser, y si nos adhiriésemos a teorías de la conspiración, que nunca es sano, pero dices, bueno, acaba siendo un gran proyecto para facilitar las grandes transformaciones urbanas que las ciudades necesitaban en este momento. Tú has puesto el plano de Barcelona remarcándolo y como hemos estado haciendo paralelismos entre Reus y Barcelona, has puesto al principio la imagen que en aquel momento era el convento de San Juan de Reus, que gracias a los efectos de la bullanga acaba siendo un hospital importante, el gran hospital, digamos, de la ciudad de Reus, que prácticamente continúa hasta este momento. Bueno, nada más, es lo que yo quería poner encima de la mesa, teniendo en cuenta y queriendo resumir o mal resumir seguramente los puntos que tú has tratado y que a mí me han ido sugiriendo distintos aspectos. Os cedo la palabra. Yo tengo 4 preguntas, comentarios. Sí. Perdón, no. Ah, eres Pablo, ¿verdad? Daniel. No, soy Daniel. Daniel, perdón, Daniel. perdón, Veo que perdón, Pablo perdón. también ha levantado la mano, no sé quién. Vale, vale. Es que no No, lo tú controlaba muy primero. bien. Venga, pues Daniel. Bueno, comienzo con una pregunta que creo que nos daría para mucho debate. ¿Violencia anticlerical o violencia antiabsolutista? ¿No? En 1835 y en otros momentos del periodo, porque has comentado que es un dato que además desconocía, que los conventos asaltados y quemados el 25 de julio de 1835 habían sido espacios de sociabilidad y desamortizados durante el trienio constitucional, con lo cual es una violencia contra un clero determinado o contra unos espacios de la Iglesia determinados, cosa que, por ejemplo, también sucede en la Zaragoza de ese verano de 1835, que se ataca a determinado clero y a determinados espacios del clero por su adscripción política en favor del carlismo o supuestamente a favor del carlismo. Entonces, podemos hablar de violencia anticlerical si no es contra todo el clero, o contra el clero como institución, o violencia contra ese clero por ser de una afinidad política, ¿no? Esta es la primera cuestión. La segunda cuestión es sobre la cronología, que me gusta mucho cómo has incidido en que no son fenómenos aislados ni espasmódicos y la cronología que propones de 1820 a 1843. Pero me plantea preguntas sobre cuál es la cronología más acertada para definir todos estos procesos revolucionarios liberales, ¿no? Por ejemplo, el bienio revolucionario 1835-1836 comienza con este verano revolucionario en Reus, en Barcelona, en Zaragoza, y se extiende hasta las bullangas, entre comillas, de Barcelona de mayo del 37, motines del ejército del norte en el 37, pero luego está hasta el 43 con la Jamancia, hasta el 44 con la rebelión de Bonet en Alicante y de Cartagena. Entonces las cronologías suscitan preguntas de dónde empezamos, dónde acabamos y qué procesos tomamos como inicio y final de hecho, ¿no? El tercer comentario es sobre las imágenes, que me fascina, te doy la enhorabuena, cómo trabajas siempre y cómo las imágenes que pones en todas las ponencias que ofreces y en
tus artículos y capítulos, ¿no? La imagen de los milicianos en el convento de San Francisco, la imagen que has puesto de la patuleya, que la he visto 50.000 veces y no me había fijado de que estaba vas arrastrado detrás, y ofrecen una información brutal, ¿no? Y también enlazas con la caricatura, que es otro tema que también se está estudiando. Hay 2 libros, uno de la Universidad de Cantabria y otro de Prensa de Zaragoza, sobre la caricatura política, ¿no? Y has puesto de suplemento del Constitucional imágenes de la caricaturización de los milicianos, que eso me ha recordado mucho. Hay una publicación de esa época también en Francia, que está además digital en la Biblioteca Nacional Francesa, que es algo así como la Guardia Nacional, y hay una caricatura del Guardia Nacional como también un patán, un borracho, que es la turba revolucionaria, ¿no? No es el liberalismo respetable. Entonces ese juego de paralelismos a través de la caricaturización de la milicia para expulsar a las clases populares de la política, ¿no? De notables, me parece también fascinante y muy, muy interesante. Y la última cuestión es sobre cómo afecta la participación revolucionaria de la milicia en las distintas ciudades, icono de la revolución en este periodo, y la evolución de la propia milicia. En el caso de Barcelona lo pones muy claro con el batallón de la Blusa y los zapadores bomberos, ¿no? Que es muy curioso que en Barcelona has mencionado que se duplica a raíz del proceso revolucionario. Lo mismo ocurre en Málaga o en Zaragoza, que también viven, al igual que Barcelona, un bienio muy revolucionario. Pero, por ejemplo, en ciudades como Zamora o Burgos, que no viven con esa intensidad el periodo, no hay un estallido revolucionario equivalente, la milicia apenas se expande, apenas crece en sus integrantes entre 1835 y 1840. Entonces, es muy interesante ver estas comparativas. Y con esto ya acabo y de verdad muchas gracias por tu ponencia porque me parece fascinante todo lo que planteas. ¿Contestas tú, Jordi? ¿O quieres que...? Bueno, si quieres, para no estar mucho rato hablando, voy a hacer respuestas un poco telegráficas y así no me tengo que enrollar demasiado. Vale. Intento ir muy rápido con las cosas. En relación a lo que ha comentado Teresa, para mí las tropas napoleónicas y la colaboración con los afrancesados es la primera parte cuando la literatura de carácter integrista habla sobre los mártires o los mártires del catolicismo. Ahí empiezan los primeros, en esa guerra napoleónica, y son las víctimas de las tropas napoleónicas y de los afrancesados. Ludismo comunitario sí, pero con un contenido político. Igual el término no acaba de ser, pero me parecía que podíamos, como forma de protesta ludita y al mismo tiempo con un discurso político. No sé si eso desnaturaliza el concepto de ludismo, podría ser. La imagen del miliciano de Porrera en 1923 es una imagen negativa sobre el miliciano que se transmite y se compara con los milicianos del 42-43. Porrera es un mito del liberalismo porque es la resistencia del pueblo de Porrera entre 1822 durante la guerra realista, y va a pervivir ese mito los años 30, los 40, los 50 y hasta el sexenio. Bueno, la fábrica Bonaplata es la gran inversión del Estado en Cataluña para fomentar el desarrollo de la industria. O sea, sin la colaboración de la monarquía no se hubiera podido llevar a cabo la construcción de la fábrica Bonaplata, con la cesión de impuestos, con la cesión de terrenos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es la gran inversión. O sea, es la concentración de todo el proceso productivo en un solo espacio. Y por eso distintos industriales, tenemos que pensar que los fabricantes de los años 30 no son los de los años 40 ni 50, sino no son esos grandes industriales. Son gente que sus padres probablemente fueron artesanos o incluso ellos mismos procedían de una tradición militar. Voy a lo que comentaba Daniel. Sí, es que es la duda, ¿no? Violencia anticlerical o antiabsolutista. Bueno, es que matar a un cura tampoco es tan... O sea, a mí me parece que es bastante significativo. Y que no podemos ponerlo al mismo nivel porque no ha ocurrido antes. Y no se han profanado los templos, y no se han destruido los templos, y estas cosas no han pasado antes.
y empiezan a pasar en un determinado momento. Y cuando han pasado antes se ha identificado siempre con contenidos altamente revolucionarios. Es verdad que en algunos sectores, o sea, no me refiero a una orden específica, sino a un conjunto de órdenes, a los párrocos, a las órdenes masculinas. Entonces, yo creo que la cuestión anticlerical es una cuestión importante. Es una cuestión importante y que no la podemos vincular exclusivamente con cómo forman parte del ámbito de afinidad política con el antiabsolutismo. Cronología, creo que la cronología, es verdad que hay revueltas hasta el 44, caso de Cartagena y me parece que es el de Alicante, pero o sea, el impacto que tiene la revuelta de la Jamancia en el 43 es un impacto, a mi modo de ver, superior, porque va a predeterminar una forma de organizar el poder político en Cataluña, en Barcelona en particular, y es una imagen que va a generar una imagen potente como quienes han sido los responsables de esa deriva del liberalismo en clave claramente popular, ¿no? Sí, la caricatura, el libro, las caricaturas creo que la milicia es un tema un tema que hemos abordado relativamente poco. Daniel no, porque lo ha trabajado, pero me refiero que la historiografía ha trabajado relativamente poco y creo que en la misma pregunta está la respuesta. Málaga, Zaragoza y Barcelona duplican la milicia porque hay un movimiento revolucionario. En donde no hay movimiento revolucionario, los sectores revolucionarios no se proyectan hacia la milicia porque no pueden. O sea, la narración o el relato pretende poner de relieve que la milicia es un espacio en el que se autoorganiza buena parte de ese liberalismo de carácter popular. No toda la milicia es así, razón por la cual a partir del 42-43 tenemos enfrentamientos entre cuerpos de milicianos. Antes también los había, pero en el 42-43 los habrá. Esa obra de la que hablaba Daniel, que es en 1830, esa obra francesa dedicada a la Guardia Nacional, se va a traducir en castellano en 1848. Pero las imágenes que veis en pantalla son prácticamente un calco de esas imágenes de la milicia de 1830 que Pere Mata habría consultado y habría indicado que copiaran. Y sobre todo ahí lo que se está viendo es una imagen muy peyorativa de la milicia. En ese año 42, en Barcelona, la milicia está profundamente dividida. La milicia no simpatiza con él, no toda la milicia simpatiza con el liberalismo popular. Y por eso se denominan esos cuerpos, los cuerpos francos, como los milicianos de la blusa. Y se van a enfrentar, en 1843, se van a enfrentar en la ciudad de Barcelona, que se convierte en un campo de batalla. Las imágenes no las he puesto aquí, algunos las habéis visto. Barcelona está atrincherada entre distintos cuarteles de la ciudad, cuarteles me refiero a distintos barrios de la ciudad, en que a un lado y a otro hay ejército y hay milicia. No es que la milicia esté en un lado y el ejército en otro, no, es que está perfectamente dividida. Y ya está, ya espero haber sido lo suficientemente rápido para dar la palabra a Pablo y a José. Muchas gracias. Pablo, tienes la palabra. Gracias, muchas gracias. Bueno, Jordi, me gusta mucho tu trabajo, empiezo diciendo esto, y también por eso te tengo que poner así unas cuestiones un poco de intentar ir al grano de debates y de cosas que creo que son de modificar a lo mejor la mirada. La primera tiene que ver con que en realidad, aunque Barcelona sea puntera en todo este contexto y en todo este periodo, la mirada un poco estrecha sobre la ciudad en concreto y su entorno impide a lo mejor generar entonces la categoría que planteas de un repertorio, que no sería entonces el repertorio de la bullanga, sino el del juntismo. La comparación creo más relevante ahí es con Málaga, porque Málaga, si Barcelona tiene la industria textil pionera, Málaga tiene la industria del hierro pionera. En ese contexto tienen una estructuración sociopolítica muy parecida, que en cambio no tiene Zaragoza, ni tiene Madrid, ni ningún otro lugar. Yo he hecho un texto recientemente que está a punto de salir comparando precisamente el ciclo del 35 en las dos ciudades. Y bueno, entiendo que ahí hay material que hasta ahora, digamos, para la reflexión, ¿vale? Que hasta ahora no ha sido muy tenido en cuenta. Y la primera cuestión es que, por ejemplo, en Málaga no hay una quema de fábricas, no hay ludismo. Esta diferencia es interesante, creo. Más que nada, o sea, mi planteamiento es como necesitamos
mirar el conjunto de las protestas de la península y no ceñirnos al universo catalán, ni menos al barcelonés, por mucho que yo creo que es cierto que Barcelona tiene una fisonomía de protesta que es la más avanzada, la más innovadora, la más transformadora, aunque cuidado, la más transformadora. El repertorio anticlerical está exactamente igual de presente en Málaga y, de hecho, la prensa de época argumenta que la agenda de la desamortización viene en realidad de la iniciativa andaluza y fundamentalmente malagueña en la primavera del 35 y el verano del 35. Dejo esto un poco ahí y entonces me intereso por lo que yo he intentado en mi texto plantear, y es que tenemos una mirada demasiado tradicional y rígida en que por un lado tenemos una política, tenemos una ideología llamada liberalismo y tenemos una cosa llamada pueblo. Después intentamos hacer una sociología muy, muy clásica de artesanos, obreros, cuando en realidad el ejemplo malagueño pone sobre la mesa que la milicia es entendida en ese contexto como un colectivo social y con carácter constituyente. Las juntas malagueñas y de alrededores producen y favorecen, vamos, los propios, la milicia consigue representación cuamilicia en la junta. Si queremos hacer una sociología contextual, a lo mejor hay que empezar a plantearse, y sería como mi primer argumento así para ver cómo lo rebates, que llamamos milicia a algo que entonces es entendido como una categoría que hoy ocuparía el lugar de una categoría social, que en cambio utilizamos muy laxamente un concepto de pueblo cuando después no hacemos ninguna, digamos, afirmación fuerte acerca de qué significa ese pueblo en términos ideológico-políticos, que, digamos, y aquí sería mi segunda argumentación, nos falta una pata entre la política, la politización y el liberalismo y el pueblo. Está una cosa que es la definición del concepto de ciudadano, que es el que se está constituyendo en el proceso del juntismo, que va más allá de la bullanga catalana o barcelonesa concreta. Esto es un poco lo que yo he intentado hacer en ese texto. Entonces, bueno, pues un poco espero tus comentarios y solo añadir una cosa más así a modo de detalle que a lo mejor a José María le interesa, porque en realidad ha sido tu arranque y es una cuestión que está siempre ahí, y es el predominio de la literatura peyorativa y negativa acerca de los levantamientos populares de la modernidad en general. Y yo, vamos, siempre recomiendo un capitulito final que en su clasiquísimo de Barrington Moore, Los orígenes sociales de la dictadura y la democracia, le dedicó un capítulo final a una cosa que tituló así: El peso de la historiografía reaccionaria. Toda la fuente documental que funciona siempre para trabajar cualquier contexto de conflicto ha estado hegemonizada por un tipo de experto, de erudito, de reflexionador y de teórico, que finalmente es altamente ideológico y que no es casual que sea siempre reaccionario. De hecho, hay toda una literatura sobre la Revolución Soviética que, recuperando otro tipo de fuentes, pues también ha rebajado drásticamente el nivel de violencia asumido por la historiografía para los bolcheviques, ¿no? Esto era un comentario así de pasada. Gracias de todas maneras por todo. Muchísimas gracias, Pablo. Intentaré dar respuesta a los comentarios. Sí, es verdad, creo que no debemos ceñirnos en el marco catalán. Es importante tener en cuenta que hay otras ciudades. Creo que el caso malagueño es un caso importante. No conozco también el caso malagueño, pero sí que creo que hay similitudes en la cuestión. No conocía el desarrollo de esa industria de hierro en el ámbito malagueño y tampoco... Y me parece significativo que no haya ese movimiento de carácter ludista o de ataque a las fábricas, que va a ser algo que va a preocupar muchísimo al liberalismo. O sea, para los liberales, progresistas incluidos, se sanciona en los sectores progresistas positivamente la quema de conventos, pero la quema de fábricas es algo que está absolutamente demonizado, y por lo tanto que el liberalismo popular lo haga asalta, está yendo un paso más allá de los límites que ha fijado ese liberalismo progresista. En relación a la sociología de la milicia, me parece muy interesante la reflexión que haces, pero
yo tengo la duda, me asalta la duda de que la milicia está profundamente dividida desde el momento de su generación. Se gesta la milicia y la milicia se divide en el momento de gestarse. Es decir, ya en los años 20, lo que va a ocurrir es que cuando se hagan las primeras ciudades que van a montar sus unidades de milicias, a Barcelona, creo que en Valencia, Málaga, creo que también, lo que van a hacer es que rápidamente los sectores más revolucionarios y populares van a ocupar esos espacios. Y lo que van a intentar después es crear batallones con una identidad política distinta de esa identidad de esos primeros batallones de carácter popular, para diluir el peso que tiene la milicia. Y ahí me cuesta un poco de hablar de la milicia en su conjunto. Comparto, sin embargo, la idea de que en las juntas que se organizan en Barcelona, en esas jornadas revolucionarias en los años del trienio, aparecen las categorías de militar, ciudadano y miliciano, dando por descontado el hecho de esa forma de representación de esos colectivos. Los milicianos, sobre todo los que proceden de un entorno popular, no tienen acceso a otras formas de representación del poder político de carácter popular, como podrían ser, o popular, o de carácter local, como podrían ser las sociedades patrióticas. A pesar de la permeabilidad, ser socio de una sociedad patriótica forma parte de unos colectivos que no son colectivos populares. Por lo tanto, la organización, el espacio de la milicia es un espacio característico de ese mundo del liberalismo popular. Creo que para los años 30 y 40 todavía se complica más, porque como intentaba apuntar que en los años 40 la milicia cada vez va a ser un espacio más que se va a intentar establecer un marco de control sobre ella. Razón por la que van a aparecer nuevas formas de organización, como los cuerpos francos, que en Barcelona es muy interesante. Pongo el ejemplo de Barcelona porque es el que conozco mejor, pero también cuerpos francos que responden a la autoridad de las juntas revolucionarias. No de los cuerpos, no del ayuntamiento, no de la diputación, como podrían ser las unidades de milicia. En este caso, en el 42, lo que vemos aquí, estos milicianos responden al ayuntamiento y los cuerpos francos responden a la Junta Central que organiza la Jamancia. Entonces, y cuando se menciona los de la blusa, es para identificar que son estos colectivos populares que están vinculados a los cuerpos francos y algunos milicianos de carácter popular. Lo de la sociología, yo vengo de una tradición que me ha costado mucho volver a analizar las categorías sociales, ¿no? Y entonces, pero tenía la sensación de que cuando intentaba explicar esto necesitaba entender cómo vivían, se organizaban socialmente esos colectivos. Y rastreando toda la información sobre los cuerpos me refiero, las unidades de zapadores y la unidad de milicianos de la blusa, lo que veías es que la inscripción social, sociológica en este aspecto, laboral, formaba parte de un determinado colectivo. Y he intentado usar el término culturas del trabajo por la influencia de mis colegas de departamento, que ellos trabajan mucho con este sí, y me parece interesante, porque es indistintamente de quién forma parte de la categoría social, todos responden a un mismo universo de protesta, digámoslo así. Completamente de acuerdo con lo que dices sobre la poca definición del concepto pueblo a nivel político. Yo intentaba aquí sobre todo subrayar la importancia que tiene el liberalismo popular y cómo ese liberalismo popular usa unas categorías políticas y se expresa de forma distinta respecto al progresismo. Es algo distinto. Y estoy de acuerdo en tus trabajos, me parece obvio la importancia del repertorio juntista. Probablemente en un espacio con mayor dilación hubiera incidido mucho en la importancia que tienen esas juntas que son las que van a formar las unidades de los batallones. La junta consultiva y la junta gubernativa de las que he mencionado. No van a ser ni el ayuntamiento ni la diputación, van a ser esas juntas las que forman los batallones. Y precisamente por eso los van a represaliar en el 37, eliminándolos, porque esas juntas han desaparecido. Muchísimas gracias. Leeré con mucho interés el texto que acabas de publicar sobre Málaga. Bueno, gracias. Gracias. José, tienes la palabra. Tienes el micro cerrado. Sí. Estoy encantado de
una magnífica intervención a mi modo de ver. Quería plantear un par de preguntas en relación con... Te oímos un poco mal, José. ¿Me Si oís puedes un poco acercarte mal? a subir el micro. Mi micro no sé ni dónde Ahora está bien, mi bien. Ahora micro. sí. Sí, ¿Sí? ahora sí. Bien. Algo sobre... he visto algunas indicaciones de pasada. Mm, Yo te oigo mal otra vez. No sé, ¿lo Sí, oís? lo intento. ¿Ahora sí? Sí, sí, te acercas, sí. Me acerco, sí. Sí. Perdón. Sí, he visto algunos ramalazos o algunas alusiones a lo que me está llamando el giro espacial, especialmente en el ámbito de la historia urbana o de la historia de la ciudad, ¿no? Per- Y perdona, sí, perdona, José, tiene que haber un problema con tu ordenador. Quiero decir, seguro que hay. habla a gritos, me parece que es la única Hablo, hablo. forma, porque si no, perdemos a veces el... Sí, que he visto que, bien, en relación con algunas alusiones que se han hecho a lo que yo puedo entender, o algunos llaman. No, Te perdemos. pues no sé qué hacer, No, francamente. Perdona, José, creo que la solución es que acerques la cara a la pantalla del ordenador. Es en Sí. ese momento. Entonces Parece os doy, mentira, veis, pero son 20, acaricio son 20 centímetros y es la clave. que sale allí detrás, gato, gata de casa. Quiero decir que una pregunta, en primer lugar, no ya del cine espacial, sino del cine oral, ¿no? Es decir, hay algunos elementos que parece que quizá en Barcelona, como en otros lugares, cuenta más o menos organizada, pero en Canadá, lugar en tiempos de verano, de agosto, en tiempos duros. Esto es así, se puede confirmar o no. Dos, sobre los repertorios, pero los repertorios, condición de gente, los repertorios utilizados. Perdona, José, disculpa que No, te interrumpa. Seguimos. Hay un problema con el micro. Quería sugerirte una cosa. ¿Podrías usar el chat para enviar las preguntas? Porque a veces se te oye un fragmento de la sí. pregunta y parece muy interesante, pero lo perdemos. Tienes la instrucción abajo, justo en el centro, el chat, y puedes escribir los comentarios. Y tenemos tiempo de sobra. No tengo ni idea. sí, está en el centro, después de donde pone participantes en el chat. Puedes clicar y puedes escribir directamente un mensaje. Es así, ¿verdad, José María? Sí, lo Ya. ves cuando acercas el cursor. Sí, ya lo Sí, has sí, visto. estoy en ello. ¿Alguien quiere hacer una intervención entre tanto? Por favor, y así le damos tiempo. Tú habías pedido, ¿verdad, José María? Bueno, pues aprovecho entonces y me cuelo. ¿Te importa, José? Y Por así Dios, escribes con no. calma. Bien, a mí una de las cosas que más me ha llamado la atención en este proyecto en el que trabajamos es el papel seminal de la Guerra de la Independencia en la gestación de una serie de repertorios de violencia colectiva que están muy especializados. De un lado tenemos el modelo de linchamiento del arrastre, que es una violencia netamente patriótica. De un segundo lugar, tenemos la violencia anticlerical, que es patrimonio casi exclusivo de las autoridades napoleónicas. Y de otro lado tenemos el asalto brutal a las ciudades y su quema y saqueo, que corresponde tanto al ejército francés como al ejército británico. Siempre se ha hablado, y en los tres casos, perdón un momento, que José se ha salido y tiene. Exacto.
Y en los tres casos siempre se ha hablado de violencia espontánea, se ha achacado la brutalidad al uso del alcohol. Los historiadores británicos dicen que solo se saquearon brutalmente 3 ciudades: Ciudad Rodrigo, Badajoz y San Sebastián. Pero claro, es que solo se tomaron al asalto 3 ciudades y menos mal, si no las habrían destrozado todas. Lo interesante es que esos 3 repertorios van a aparecer mucho más mezclados en el contexto de las querellas entre absolutistas y liberales en el trienio y sobre todo durante las guerras carlistas. En el caso de la violencia patriótica, nos ha llamado la atención, hemos llegado a catalogar 73 motines que en España durante la Guerra de la Independencia culminan en el linchamiento. Afectan a la mayor parte de las ciudades importantes. Es decir, de las 62 ciudades afectadas, Madrid, Granada, Sevilla, Badajoz, Valencia, Murcia, Cartagena, Valladolid, Zaragoza, Lleida, Málaga. No es una violencia anticlerical, solo mueren sobre 130 personas 3 sacerdotes y son simplemente víctimas colaterales, intentaron interponerse. El objetivo son siempre las autoridades civiles o militares, son 2/3 de los muertos directamente, y el problema es que precisamente eso es lo que va en contra de la tesis de la espontaneidad o de la violencia espasmódica. Efectivamente, también en un en un episodio de violencia muy importante que ocurrió en Jerusalén hace 2000 años, hubo solo una víctima y 2 colaterales. Fue la crucifixión de Jesucristo. Pero es que el tema no es el número de personas que mueren, creo, sino el simbolismo que afecta tanto al presente como al futuro. A mí me parece que al menos los linchamientos en la Guerra de la Independencia, sobre la violencia del trienio y de los años 30, estoy aprendiendo de profesores como Jordi Roca o Daniel Aquilue, pero al menos en el caso de la Guerra de la Independencia, lo que hace extraordinariamente sospechoso los linchamientos es que una vez se realiza 1 o 2 muertes, la violencia se termina. Cuando lo que sucede en los episodios de violencia espasmódica es que cuando la gente le coge gusto a la sangre, la cosa continúa y continúa y continúa. Y una segunda cuestión que me parece significativa, pero que en este caso no pide respuesta. Efectivamente, el análisis de Jordi Roca sobre la imagen me ha parecido apasionante. Y entre otras cosas lo es porque el relato construido sobre imágenes a veces desmiente el relato construido pacientemente a través de palabras. El problema es que los historiadores dedicamos muy poco tiempo a formarnos en la interpretación de imágenes. A día de hoy, a mí la pesquisa sobre Piero de Carlo Ginzburg me sigue pareciendo el trabajo que muestra un modelo para interpretar, contextualizar históricamente imágenes, pero creo que debería haber asignaturas como estas en los grados de historia. Por favor, y si os parece, volvemos a las preguntas de José Sierra. Muy bien, José, ¿puedes? Ahora se me oye. ¿Se me oye? Sí, Mejor, sí, sí. ¿no? Sí. Bien, lo que quiero preguntar a George es Volvemos a perderte, José. las expresiones que pueden la previa asquerosa para solo 40. Perdón, yo no te oigo. No sé si Jordi y los demás te oyen. Entonces, si te parece, Pues y pasamos de yo os escucho y estoy total. hacemos una cosa. Yo te propongo, José, yo te voy a poner a escribir mi teléfono móvil en el chat y así me llamas, lo pongo en voz alta y se te escuchará. ¿Qué os parece? No, a mi Perfecto. teléfono no. Mi teléfono solamente. ¿No tienes teléfono a mano? Sí, tengo teléfono a mano. Dejarlo.
¿Me oís Sí, no te algo? escucho. Ahora mismo. No, No te oímos bien. no te oímos. Toma, yo te dejo aquí el teléfono por si te parece. Y yo pongo el altavoz en el teléfono y espero que a través del audio se te pueda escuchar. Mientras espero. Bueno, me parece, José, ¿no vas a llamar? No. ¿No? Vale. ¿No? Ah, pero sí se me oye el no. Ahora El sí. no sí. Sí. Es que cuando gritas te oímos, pero luego te perdemos. Voy a gritar mucho. Eso. Creo que armas. Perdona, José. No. Haz al revés, aléjate y grita. Ahora. Y Perfecto. voy a preguntar acerca del repertorio de armas. Yo creo que es que reconoce la voz en el primer momento y después la voz ya se va perdiendo. Lees el chat. Lo siento. A ver, en el chat, espera un momentito. Vale. Mientras tanto, aprovecho y hago el comentario a la intervención de José María. Estoy completamente de acuerdo en la importancia que tiene, obviamente, la guerra de la independencia. Inicialmente no lo pensaba así, pero creo que aparece o sea, no solo tiene importancia por ese repertorio de violencias que vamos a ver después, que va a tener un impacto significativo, sino también tiene importancia por cómo se construyen los discursos sobre esa violencia en clave peyorativa. Es decir, cuando la literatura integrista de finales del XIX escribe el martirilogio de los católicos muertos, no tiene ninguna duda que se empieza con la guerra de la independencia. Y esas formas, y ahí cómo se recrean esas formas de violencia que han ocurrido en ese momento. Después, en lugar del tema de los linchamientos y de las víctimas y de cómo no es una violencia espasmódica, yo, evidentemente, completamente de acuerdo y creo que el trienio se aprende un poco de eso, de que no es cuando hay un régimen liberal ya no es necesario ejercer la violencia en el espacio público urbano. Solo cuando ese espacio ya no está en control de los liberales y pasa a estar en una situación de disputa, es cuando se ejerce la violencia. Lo que aquí quería explicar es que es muy significativo que en Barcelona, ya sé que durante todo el trienio liberal no haya una sola víctima por violencia espasmódica. Habrá ejecutado, se militariza la justicia y haciéndome como lo que decía Pablo antes, en el Consejo de Guerra Permanente que se establece en Barcelona y que se va también a establecer en Cartagena, la figura de los militares está al lado de la figura de los milicianos. Es decir, se militariza una justicia de carácter más o menos representativa en que hay ciudadanos, milicianos y militares. Pero hay ausencia de violencia cuando hay el régimen liberal perfectamente constituido porque se presupone que hay espacios de representación de ese mundo popular en los que se puede aprobar algunas fórmulas como es la proscripción. Es verdad que hay el asunto de los martillazos del cura de Tamajón en Madrid, pero precisamente por eso, a raíz de eso, ya no vamos a encontrar expresiones de este tipo hasta los momentos finales y por el contrario, muchas proscripciones. El periodo del 35 no está establecido un régimen liberal de carácter representativo, en el que haya un espacio para ese mundo popular, progresista popular, pero sobre todo popular, razón por la cual es más difícil de regular esas proscripciones y inevitablemente se producen esas formas de violencia que son más formas de violencia que tienen un carácter simbólico. Es decir, 16 personas son muchas, pero no parece la barbarie que nos relatan la literatura contrarrevolucionaria y moderada de la época y de finales de siglo. O sea, son 16 eclesiásticos sobre casi un millar de eclesiásticos que hay en Barcelona. Y después el tema de las imágenes creo que coincide bastante con el tema de lo que comentabais. La imagen que tenemos en pantalla
a veces nos olvidamos que los libros se vendían más por las imágenes que por el contenido del libro. Y en esta es un ejemplo de ello. Esta es una imagen de Parcerisas, de un libro que publica Piferrer sobre las bellezas de Cataluña. Y están que tienen que ser las bellezas de España, cada uno de los territorios, y empiezan por Cataluña. Las bellezas de Cataluña. Y están haciendo un discurso sobre el magnífico románico, el magnífico, la belleza de la ciudad de Barcelona, y de repente las imágenes, hay una secuencia de imágenes que retratan elementos de carácter violento y político, que nada tienen que ver con el texto. Y a mí eso me parece extraordinariamente interesante, que es decir, de repente hemos incorporado unas imágenes que tienen un relato perfectamente distinto. O sea, en el texto del libro no hay ninguna referencia a esta imagen que tenéis en pantalla. Este grupo de milicianos están hablando de las características de ese convento. Punto. Y lo que ves es que a la gente lo que le gusta, y así lo publicitan, son las imágenes. Y la fuerza de esas imágenes. Y creo que a veces nos entretenemos mucho en pensar lo que se escribe en palabras, cuando de repente lo importante en ese momento, al menos a mi modo de ver, es lo que se publica en imágenes en ese libro. Bueno, eran dos reflexiones a colación de las cosas que habíamos comentado. Gracias. ¿Algún comentario más? Pues no sé, José María, ¿qué te parece? Coincido. La verdad, el seminario ha sido absolutamente apasionante. José, lamentamos de verdad los problemas técnicos que hemos tenido. Son, como decimos en Galicia, las brujas que andan detrás de la tecnología. Me encantaría seguir hablando aquí otras 2 horas, pero claro, todos tenemos familia y vida personal que nos reclama. Pues quería, en primer lugar, despedirme agradeciendo a todos vosotros, a todas las personas que han asistido y participado en este seminario, particularmente a Jordi, que ha hecho una presentación excelente, y a Teresa, que ha cumplido su papel de moderadora con una modestia y con una eficacia extraordinaria. Digo modestia en el sentido de que el moderador modera, no es protagonista. Y recordaros que la grabación estará disponible en nuestro canal de YouTube a partir de Navidades aproximadamente. Recomiendo volver sobre ella porque uno aprende precisamente un montón de cosas de lo que no se ha fijado en vivo. Volveremos con este seminario dentro de 3 meses, en el mes de marzo. Bueno, ya os avisaremos oportunamente. Jordi, Teresa, si os parece, nos quedamos 2 minutos después de cerrar el seminario para despedirnos nosotros, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias a todos y un abrazo muy fuerte, y Gracias. que paséis unas Navidades estupendas. Que Igualmente. Muchísimas gracias, igualmente. Un placer. De mi parte, daros Chao. las gracias por la invitación a participar. No lo había hecho nunca y ha sido enormemente interesante. Gracias. Gracias. Gracias por invitarme también. Hasta luego.